Aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche, a quien damos toda gloria, honra y alabanza, a quien bendecimos y creemos que en esta noche Dios va a hablarnos. Amén. Qué bueno saber que Dios todavía habla. Amén. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? Amén. Qué importante. Queremos darle gracias al Señor por poder estar en esta noche, como decía el apóstol, y agradecerle por la invitación. Por poder estar en esta noche, compartir junto a ustedes. Como decía, veníamos con un grupo de parte del cuerpo de Cristo, colaboradores, diáconos que nos acompañan, parte de la familia también, y agradecidos y a cada uno de ustedes por estar en esta noche. Y también queremos bendecir y saludar a la audiencia que del otro lado están conectados en diferentes plataformas. Que Dios les bendiga. Y si en esta noche estás conectado es porque Dios ha de hablarte y ha de bendecirte. Y creemos que no es casualidad que estemos en esta noche, ¿verdad? Creemos que su presencia es la que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. Él salió al encuentro para cambiar y convertir nuestra maldición en bendición. Y en esta noche queremos que la palabra de Dios pueda ministrar nuestros corazones, que pueda sensibilizar nuestros corazones para poder escuchar su voz. No hay nada más bello que escuchar la voz de Dios. No hay nada más lindo que cuando el susurro de su presencia viene y toca la fibra más profunda de nuestro corazón y hace que nosotros podamos someternos a Él. Nuestra naturaleza, nuestra humanidad termina quebrada delante de su presencia porque su amor es incomprensible. Por eso es que en esta noche quiero compartirle, si usted es tan amable y me acompaña allí al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo, vamos a leer el 8 y el 9. Allí Dios estuvo ministrando mi corazón y quiero compartirle en esta noche. Y seguramente la importancia de que la palabra de Dios pueda impartir en nuestras vidas y pueda tener lugar, que la palabra de Dios pueda tener y hallar cavidad en cada uno de nosotros para que pueda obrar. Seguramente en esta noche la palabra de Dios ha de obrar en algún área de tu vida. La palabra de Dios tiene la capacidad de poder afectar tu pasado, tu presente y también tu futuro. Y siempre decimos que lo que ocurrió ayer ya está, ya pasó, nada podemos hacer. Solo la gracia de Dios restaurarlo. El presente tenemos que aceptarlo, pero mañana podemos cambiarlo. Hoy en ti y en mí está la posibilidad de poder cambiar. Por eso quiero que me acompañe y podamos leer juntos la historia que seguramente la ha leído, la ha escuchado más de una vez, la historia del comienzo de Adán y de Eva. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, capítulo 3 de Génesis, versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó, ¿a quién dice? ¿A quién llamó? Al hombre. Decirle al que está a tu lado, Dios te está llamando. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en esta noche, el título para este pensamiento que quiero compartirle, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros parados? Si hay algo que obviamente Dios sabía, que ¿a dónde estaba Moisés? Dios sabía que Moisés estaba allí en el huerto donde Él lo había parado, y la pregunta no era geográfica. Lo que Dios le estaba preguntando a Adán es, ¿dónde está tu corazón? Lo que en esta noche necesitamos saber y entender, que su presencia dice que delante de Él estamos al desnudo. Y que en esta noche sabemos que estamos en este lugar, en el Ministerio MAPRI, que estamos ubicados en tal o cual dirección, pero ¿dónde está nuestro corazón en esta noche? Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hubo algo que empieza a ocurrir en la vida de Adán, porque Dios le habla a Adán, Dios le habla al hombre, a quien le había entregado la responsabilidad y el compromiso de poder estar en ese lugar sagrado que Dios había diseñado para él y también para su mujer. Y la Biblia nos enseña que el primer error que Adán comete es verlo a Dios como creador y no como padre. Porque en el momento en el que Adán
escucha la voz de Dios, él sale corriendo, dice la Biblia, y se esconde detrás de los árboles. Y la gran diferencia de ver a Dios como creador y no como padre, Adán reconocía que Dios era creador del cielo y de la tierra, las estrellas, el universo, omnipotente, omnipresente, él lo sabía. Pero la gran diferencia a reconocerlo y a verlo como padre, que como padre no había tenido la relación de intimidad. No había conocido, no se había acercado, no se había abrazado, no lo había amado. Y ahí es cuando Adán pierde la visión. ¿Y cuántas veces creemos y entendemos que Padre hay uno solo y es nuestro Padre celestial y le amamos y le bendecimos? Pero Dios ha puesto padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos la gracia y el favor de Dios, donde Dios lo puso a Adán de la misma manera como lo puso a ese hombre, a ese padre espiritual, que Dios le ha dado la capacidad de poder crear, de poder crecer, de poder impartir, de poder ministrar, de poder bendecir. Y lo vemos y decimos, wow, qué capacidad, sé que puede crear, sé que puede romper los límites, pero no está la impartición. No podemos recibir porque no hay una relación de intimidad, porque no hay comunión. Aún dice la Biblia que Adán no conocía la relación de sentimientos, porque ¿quién conociendo a Dios, escuchando su voz, podría salir corriendo y esconderse? Si dice que su palabra es como a nuestras vidas, como un bálsamo que es dulce a nuestro paladar. Y sabe que Adán sigue recorriendo y se encuentra, obviamente, ya en una situación compleja, y el segundo error que él comete es no hacerse cargo. Diga conmigo, no se hizo cargo. Y sabe que en el momento en el que Adán empieza a descubrir que está delante de la presencia del Dios, que no solamente tiene la capacidad de crear, sino que también tiene la capacidad de poder relacionarse, él empieza a quedar expuesto. Por eso al quedar expuesto dice la Biblia que sale corriendo a esconderse. Empieza de alguna manera la decisión con la consecuencia y un fruto. El fruto es que se había escondido porque había tomado una mala decisión. Y la mala decisión siempre trae consecuencias. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios dice que cuando Dios lo llama a Adán, la Biblia dice que él salió corriendo y se escondió. Y hay tres cosas que Adán muestra y revela que Dios ya las había visto. La Biblia, la palabra de Dios dice que él fue corriendo y se escondió porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y también dice la Biblia que él no pudo identificar el sonido de la voz de Dios. Pero mire la importancia de que la Biblia dice que cuando él sale corriendo porque identifica, Dios le habla a él. Y Dios, aún estando dentro del huerto, aún estando cara a cara con Dios, Dios le dice, ¿acaso comiste del fruto que no podías? Y Adán tenía la oportunidad de poder reconocer, de poder quebrar, de poder humillarse. Y sin embargo la Biblia dice que no pudo hacerse cargo. No pudo quebrar, no pudo doblegar su corazón delante de la presencia de Dios. Y como decíamos, tres cosas le pasó: se escondió porque estaba desnudo y porque tuvo miedo. ¿Y sabes lo primero que ocurre en nuestras vidas? Cuando perdemos la relación y la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, salimos corriendo, nos escondemos porque sabemos que estamos desnudos. Cuando la voz de Dios ya no puede en nosotros marcar y trazar, siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos, empezamos a escondernos. Salimos corriendo y nos escondemos. Y el esconderse delante de la presencia de Dios es por la falta del compromiso, porque él sabía que estaba en falta delante de Dios.
Por eso él sale corriendo y empieza no a reconocer y a confesar, sino que el fruto empieza a mostrar que los actos y las consecuencias que había determinado en su corazón eran incorrectas. Por eso ocurre hoy ministerialmente que cuando el ministerio, siendo uno, como dice la Biblia, y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar, y la cabeza, el Padre espiritual que Dios ha puesto aquí terrenalmente, en Mapri, en Balcarce o donde sea, necesitan el compromiso. La gente sale corriendo a esconderse porque no tiene compromiso, porque sabe que Dios lo está llamando, pero su voz ya no puede tener la sensibilidad de reconocerle. Y la Biblia dice que lo segundo que le ocurre es que estaba desnudo. Incluso Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Adán estaba mostrando que ya no tenía cobertura y ya no tenía paternidad. Adán estaba mostrando y estaba diciéndole: ya me salí. Aunque tuve la oportunidad de decirte acá estoy todavía, pero ya me salí, estoy desnudo. Ya tu paternidad quizás no me sirve, ya no es tanto como yo lo había pensado. Y me salí de abajo de la cobertura. Recuerde la historia que cuando el pueblo de Dios sale, guiado por Moisés, con maravillas, señales, prodigios, la Biblia dice que la familia de Coré decidió separarse porque creyó que la cobertura, que la paternidad que Moisés ya iba a darles no era segura. No sabemos a dónde nos puede llegar a guiar. Y decidió quedarse él con toda su familia. Y la Biblia dice que en las maravillas y señales que Dios hacía, una nube los cubría de día y una columna de fuego de noche. Y los protegía obviamente de todos los impactos climáticos que había en el desierto, tanto a la noche por la humedad y el día los cubría del sol. Y la Biblia dice que al otro día, cuando Coré se levanta con su familia y quiere hacer la vida que estaba haciendo junto a Moisés, había cambiado, porque ya el suelo estaba humedecido, estaba mojado, ya no era la misma forma de encender el fuego, y durante el día el sol abrasador, y la Biblia dice que terminó la tierra abriéndose y tragándoselo por la falta de su obediencia. Estaba desnudo, ya no tenía cobertura. Y lo tercero, la Biblia que nos enseña, dice que tuvo miedo. El miedo te paraliza. El temor, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora Adán lo había visto a Dios como creador, omnipotente, omnisciente, Dios del cielo, de la tierra. Y sin embargo, cuando escucha su voz le da miedo. Porque el miedo lo que hizo en Adán, dice que tuvo miedo y que no pudo oír su voz, porque ya al tener miedo y no oír su voz, el pecado había entrado en su corazón. Por eso es que cuando la presencia de Dios se manifiesta y se revela en nuestras vidas, lo primero que hacemos es reconocer. Lo primero que hace nuestra naturaleza es doblegarse delante de la presencia de Dios y quebrarnos. Y buscamos su rostro, su presencia, y tratamos de adorarle. Como dice su palabra, cerramos la puerta para poder estar en lo secreto, en lo íntimo con Él, relacionarnos con Él, para que Él pueda limpiarme, purificarme, santificarme. Lo mismo que cuando Dios establece una paternidad, cuando Dios nos dio la gracia y la bendición de poder comenzar con el apóstol, y que Dios soltó la cobertura cuando hablamos por primera vez. A ver, le dije: apóstol, si entramos, entramos con todo, si no, no entramos. Yo sabía que había en él un diseño de Dios que era el original,
Y sabíamos que Dios le había dado la capacidad de poder fluir, ministrar, de crear, de bendecir, de sanar, de impartir, pero también la capacidad de crear, la capacidad de impulsar. Entonces nos metimos bajo esa cobertura, bajo ese manto y le dijimos: serás mi Padre a partir de ahora. Voy a seguirte, voy a buscarte, voy a tener una relación de intimidad, una relación cercana para lo que tú hagas pueda ser yo y recibirlo también. La Biblia dice que cuando Enoc caminó con Dios, caminó 300 años. A los 65 años Enoc caminó, encontró a Dios y 300 años caminó con Él. Y la Biblia dice que vivió un acontecimiento sobrenatural que nunca nadie antes lo había vivido. Experimentó algo sobrenatural, porque la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios, no Dios caminaba con Enoc. Enoc estaba tan cerca de Dios que seguía sus pasos, seguía sus pisadas, y cuando la gloria de Dios vino sobre Enoc era porque él estaba tan cerca y pudo recibir lo sobrenatural de Dios. No sé cuán cerca estés de Dios en esta noche, pero su gloria ha de visitarte si caminas bajo su manto. Aleluya. El pecado nos separa, el pecado nos condiciona, el pecado nos limita. Y luego quedamos, obviamente, expuestos, quedamos afuera. Ahora vamos a ver lo que le pasó a Adán. La Biblia dice que en un momento era tanto lo que se había expuesto que tuvo que salir corriendo, y la Biblia dice que utilizó hojas de higuera, se las cosieron y se taparon. Dice que eran tipo delantales. El original dice que eran taparrabos. Así dice la Biblia, que eran taparrabos. Adán obviamente quedó expuesto, porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, se nota. Míralo al que está a tu lado, decirle: se nota. Y la Biblia dice que ellos salieron y se hicieron ese delantal, que me imagino vestiduras que eran inapropiadas, inadecuadas, ocasionales y temporales, para pasar el momento. Y sabe lo más triste, que aún Adán así quiso presentarse delante de Dios. Aún Adán así quiso decir: bueno, Dios, mira, ya lo he tapado un poquito, el taparrabo que me hice se lo hice a ella, también a la mujer que me diste, y con esto capaz que zafamos el momento. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios le sigue hablando a Adán dentro del huerto del Edén, teniendo la oportunidad y la posibilidad de que él diga: ¡hey! Todavía estoy acá cara a cara. Todavía estoy delante de ti. Todavía estamos acá esta noche. Es el huerto. Es su presencia. Estamos dentro. Donde Dios nos está hablando cara a cara, donde tenemos la oportunidad de hacernos cargo y de reconocer que dejamos de buscarle, que dejamos de intimar, de relacionarnos. Y quizás en esta noche podríamos preguntarnos: ¿qué clase de vestiduras hoy estamos cargando? ¿Temporales? ¿De ocasión? Quizás te has presentado en esta noche con vestiduras inapropiadas. Quizás el pecado en tu corazón oculto, que no te permite crecer y que no te permite ser impartido aún por la unción de la casa. No porque no quiera Dios, o porque el padre de la casa no quiera, porque lo conocemos, tenemos una relación, gracias a Dios, que el apóstol me ha permitido, íntima, donde podemos hablar, comunicarnos.
Y el que lo conoce sabe que es un hombre que busca constantemente impartirte, desafiarte, proyectarte, catapultarte. Pero las vestiduras inapropiadas condicionan a que la impartición de Dios se manifieste visible y tangible en nuestras vidas. Y sabe, ocurre algo. Dios es tan bueno. Diga conmigo, Dios es tan bueno. Que obviamente ya Dios había hablado con Adán y él no quiso. Había algo que tenía que ocurrir y era la determinación que Dios tenía que erradicar el pecado. Entonces después, como conoce usted la historia, Dios le dice, tengo que sacarte. Y la Biblia dice que cuando lo saca del Edén, dice la Biblia que le hace una túnica de pieles de animales. La Biblia no especifica qué animales, pero estudios teológicos dicen que eran animales, pieles de cordero. Que Dios hizo la túnica a Adán y a Eva y lo sacó del huerto. Y usted conoce cuando le dice con el sudor de tu frente a la mujer, cuando le habla y pone en la puerta del Edén, dice la Biblia, un ángel con una espada encendida que la revoleaba constantemente para que el camino a la gloria de Dios sea condicionado. Hubo un sacrificio que Dios tuvo que hacer en ese momento por el pecado que Adán había cometido. No sabemos cuántos, si 1, 2 o 3 corderos, pero por causa de su pecado, que tampoco era el pecado, sino de no hacerse cargo del pecado, se tuvo que sacrificar. Y quizás en esta noche la pregunta, ¿a quién estás sacrificando? ¿O qué cosa estás sacrificando por no hacerte cargo de lo que te está pasando? Aquello que era accesible se convirtió en inaccesible. Donde el hombre podía pasearse en el huerto y podía andar al aire, dice la Biblia, al aire del día, se convirtió en inaccesible. Y sabe que acá aparece algo maravilloso porque es la primera simbología profética, no sé si la primera, pero una de las simbologías proféticas en las que Dios tuvo que sacrificar ese animal para con esas pieles hacerle la túnica a ellos, para poder tapar el pecado que habían cometido. La Biblia dice que pasaron 4.000, aproximadamente 4.030 años para que vuelva a abrirse el camino a la gloria de Dios. Pero esta vez aparecería el Cordero para sacrificarse, pero no para tapar, sino para quitar el pecado para siempre de nuestras vidas. Por eso es que en esta noche Jesús, su presencia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que muchas veces hablamos y lo mencionamos, el Dios creador del cielo y de la tierra, ese es el Dios que quiere ser tu Padre y que en esta noche puedas recibir la adopción y la manifestación de su Espíritu Santo para que pueda limpiarte, purificarte, arrancar tu pecado, sacar la culpa, hacerte libre y que sea, como dice la Biblia, amplia y generosa la entrada en el reino de los cielos y su manifestación sea en ti como lo pasó y lo vivió Él. La Biblia dice que lo primero que ocurrió luego que Él resucitó dice que la manifestación en Efesios 5:23, donde Él viene a buscar una iglesia gloriosa. Lo primero que se manifestó es la gloria del poder de Dios, haciéndose visible y tangible, que Él había arrancado, había quitado el pecado de la humanidad para siempre, y a partir de ahora la entrada sería amplia sobre su presencia. Pero claro que en el proceso de nuestras vidas,
cuando de una u otra manera no podemos escuchar su voz, comenzamos a divagar sin rumbo, sin dirección, sin poder encontrar el lugar donde Dios nos ha llamado de nuestra asignación. Y la Biblia dice algo que impacta mi vida, porque obviamente de diferentes maneras nos escondemos por miedo, por diferentes situaciones que a veces pasamos en la vida y que las escondemos y que no nos animamos y no nos podemos hacer cargo. Pero hasta que llega el momento donde la presencia de Dios se hace visible y tangible en nuestras vidas y se quiebra eso y Dios empieza a ministrar. Pero la Biblia dice que Jesús, Él mismo, en el monte Getsemaní, hablando con el Padre en una relación tan íntima, me lo imagino y permítame usar la imaginación. La Biblia dice que en el momento de su agonía, Él habla con el Padre y le dice: Padre, si es posible que de mí pase esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad. Me voy a hacer cargo esta vez, porque el primer hombre no pudo hacerlo. Voy a hacerme cargo ahora. Por amor. Voy a hacerme cargo para que ahora ya no queden más afuera. Para que lo inaccesible sea accesible. Para que lo imposible sea posible. Voy a hacerlo. Voy a ir a esa cruz, a ese madero. Lo voy a cargar, lo voy a abrazar. Lo voy a llevar. Porque ya no voy a permitir que queden afuera. Ahora estarán adentro. Y contábamos el otro día cuando Él iba camino al Calvario y en su cansancio y en su agonía. ¿Quién no se cansa? Todos nos cansamos. Necesitamos de esa relación íntima, esa relación genuina, para que en nuestro cansancio la impartición de la unción pueda levantarnos, bendecirnos. Pero la Biblia dice que Él iba caminando y aparece Simón de Cirene. Un hombre que no lo conocía, que venía de más de 1400 kilómetros, no sabía lo que pasaba, pero dice que se acercó y cuando abrazó la cruz, fue tan íntima su relación, la conexión, los sentimientos, las emociones, lo que sentía Jesús, la unción que cargaba, que no le importó lo que decían, no le importaba lo que pasaba. Él abrazó la cruz junto con Jesús y siguió caminando con Él, porque le pudo conocer en ese segundo. Pudo revelarse su amor. ¿Cuánto tiempo? 4030 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo hace que por no hacerte cargo, lo que es 1000 días para ti es uno para el Señor? ¿Cuánto hace que por no hacerte cargo te abrazas a esa cruz y te encierras? Y le dice: Señor, necesito. El apóstol decía cuando Jacob luchó: hasta que no me sueltes, no voy a dejarte. La Biblia no dice cuánto tardó Simón de Cirene con Jesús hasta llegar a la cima. No sé cuánto será, 30, 40, una hora. En una hora recibió una impartición sobrenatural y gloriosa. ¿Cuánto tiempo cargamos con una cruz que no nos pertenece? ¿Cuántos años padecemos y sufrimos? Y por no hacernos cargo en el presente, arrastramos el pasado. Y dejamos que el pasado condicione nuestro presente. Porque lo sufrí, porque lo viví, porque me abusaron. Y porque no puedo perdonar, porque no puedo liberar. Y porque no quiero, y porque no me sale. Vivo y estoy en el presente y puedo impactar a mi generación. Y tengo la posibilidad de estar cara a cara con Él y decirle: no, ya no más, no quiero que mis hijos vivan lo que yo he vivido. Ahora necesito que seas tú para siempre que quite el pecado de mi generación. Y cargamos con el pecado ocultándolo. Y no podemos. No porque no podamos en Él. Porque la Biblia dice que Adán no pudo conocer a Dios como Padre.
Y el apóstol siempre dice: ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ser impartidos? Amén. Y si preguntáramos: ¿qué tal tu relación con tu Padre? ¿Qué tal la intimidad con tu Padre celestial y espiritual? ¿O será que te vives escondiendo porque no quieres tener el compromiso? No, para mí quizás es mucho. Pero qué bendición, apóstol, cómo Dios lo bendice. Cómo Dios lo usa, apóstol. Cómo me gustaría recibir lo que usted tiene. Y la pregunta en esta noche es: ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad, tus sentimientos y tus emociones? Enoc caminó 300 años. Conocía a Dios de una forma sobrenatural. Y a veces decíamos el otro día, los que estaban lejos terminaron cerca porque Simón estaba a 1400 kilómetros. Y uno dice: pero no sé, mi relación, no tengo tanto tiempo, vive allá. No se trata de los kilómetros, nosotros estamos a 400 kilómetros. No se trata de los kilómetros, se trata de tu relación emocional, sentimental. De buscar porque sabes que Dios lo ha escogido. Porque Dios ha depositado algo en Él que no ha depositado en nosotros. Porque la Biblia dice que la unción es la capacidad que Dios le da a una persona para poder provocar, generar, convertir y dar lo que nosotros no podemos. Quizás necesitemos relacionarnos más con Dios. Quizás necesitemos intimar más con Dios. Quizás necesitemos intimar y relacionar más con nuestro Padre Espiritual. Y sabe que esa simbología profética que le decía en el momento que el huerto se cerró, acontecería algo sobrenatural que se volvería a abrir 4030 años después. La Biblia dice en Lucas capítulo 23 versículo 45. Usted luego búsquelo y léalo porque es maravilloso, no se canse de leer. Porque es uno de los acontecimientos más extraordinarios y maravillosos que vivimos y que experimentamos en la tierra. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y la Biblia dice que en el momento que el velo se rasga, lo que era inaccesible ahora es accesible. Lo que el camino se había cerrado con ese ángel que revoleaba la espada y que a gata se podía ver, pero nadie podía pasar. Ocurría cuando el sacerdote, conocemos, una vez por año podía solamente entrar en la condición de la santidad para poder ofrecer el sacrificio. Pero un día, diga conmigo, apareció una nueva versión de Dios. Míralo al que está a tu lado y decirle: hay una nueva versión para tu vida en esta noche. Y sabe que dice la Biblia, obviamente todos necesitamos que el velo se rasgue. Él ya lo rasgó, obviamente el camino ya está abierto. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El velo está rasgado. Pero sabe que hay una antesala. Y como decimos, todos queremos el velo rasgado, sí, pero hay una antesala para que el velo se rasgue. Dice la Biblia que antes que el velo se rasgue, tuvo que haber un sacrificio y tuvo que haber una muerte. 4030 años atrás hubo un sacrificio y hubo una muerte, pero para que se cerrara el Edén, para que el hombre quedara separado de la presencia de Dios. Pero 4030 años después vendría una nueva versión de Dios, donde su gloria amanecería de una forma diferente, en una nueva versión. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús en ese momento, como usted conoce la historia, antes de expirar, en el mismo momento la tierra empieza a temblar, se rompen las piedras y el velo se rasga de arriba a abajo. Y la palabra dice que Él desciende a las profundidades y
y le arrebata la llave de la vida y de la muerte a Satanás. Y hay algo extraordinario, que ahí se vuelve a abrir el camino a su gloria. Pero sin sacrificio y sin muerte, el velo no se rasga. Y no que lo tenga que rasgar tú, el velo ya está rasgado. No podemos entrar porque la falta de hacernos cargo y la falta de paternidad nos impide la impartición sobrenatural y gloriosa de Dios. No sé en esta noche con qué vestiduras has venido. Quizás de apuradas cosiste unas hojas y te tapaste, te hiciste un taparrabo y dijiste, bueno, Señor, una vez más, después veo cómo lo soluciono, cómo lo hago, luego me hago cargo. Y seguimos echándolo hacia atrás. Yo le enseñaba a mis hijos de chiquito y le decía, hijo, si tienes la alfombra y metes la basura, el primer tiempo no se va a notar, la escondemos ahí por no agarrar la palita y sacarla, pero al cabo del tiempo, si usted mete basura, la alfombra se va a empezar a levantar y se va a empezar a notar. Diga conmigo, se empieza a notar. Y no sé qué área de tu vida tendrás que sacrificar. No sé en qué área tendrás que morir. Simbólicamente, ¿verdad? Metafóricamente, en el espíritu. Muchas veces el alma se fracciona y queda opacada, queda muerta por un abuso, por un engaño, por cuantas cosas que pueden pasar en nuestras vidas si nos fraccionamos, si nos cerramos y queremos, pero cuando viene la gloria de Dios a querer hablarnos cara a cara, y si no, hasta ahí nomás, porque duele, porque no puedo terminar de sacrificar, porque no puedo terminar de morir a ese yo que condiciona mi vida delante de Él. Pero diga conmigo, hay una nueva versión. Y la entrada ahora sería amplia, generosa al reino de los cielos. Y creo que en esta noche, si tu velo todavía está cerrado, no es porque Jesús no lo haya podido hacer en tu vida. Creo que si en esta noche estás en este lugar y si nos están escuchando de donde estás conectado, porque Dios te está hablando, porque Dios en esta noche quiere que sea amplia y generosa la entrada en su reino. Y sabe que dice la Biblia, y estremece todo mi ser, y para representarlo no hay forma, no hay manera. Cuando el diablo creía que ya lo tenía condicionado a Jesús allí muerto, donde ya estaba celebrando en el infierno, la muerte lo tenía colgado, Jesús había expirado, el diablo creía que había vencido, que ya lo tenía ahí derrotado, pero un de repente de Dios apareció, y la Biblia, la palabra de Dios dice que se hizo un silencio, los cielos tronaron, la tierra tembló, las piedras se partieron, el velo se rasgó y la gloria de Dios apareció para cambiar la historia para siempre. No sé cómo esté tu vida en esta noche, pero sí estoy seguro que si determinas en tu corazón una cosa, escuchar su voz, relacionarte con Él, intimar con Él, Dios va a empezar a sacudir los cimientos de las maldiciones. Dios va a empezar a sacudir las maldiciones. Dios va a empezar a sacudir. Y sabe que algo, se abrió la tierra. La Biblia dice que se abrió la tierra y se partieron las piedras. Y creo que de alguna manera, simbólicamente, se rompe la piedra porque Jesús rompió el antiguo pacto.
Se deshizo del nuevo pacto. Por eso la Biblia luego habla en el Evangelio que cuando Jesús resucita, la piedra no se rompe, la piedra no se parte. La Biblia dice que desciende un ángel y corre la piedra, porque ya la piedra no se podría romper, no se podría partir, porque Él sería la piedra viva que edificaría nuestras vidas. Y cuando le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aleluya. Pero hay algo importante. Tenemos que volver al diseño original. Míralo el que está a tu lado, decirle: tenemos que volver al diseño original. Y uno dice: ¿cómo vuelvo a ese diseño original? ¿Cuál es el diseño original? Intimidad y comunión. Intimidad y comunión. Es lo que Jesús, Dios en ese momento quería con Adán y no lo comprendió. Es lo que en esta noche Jesús quiere contigo. Intimidad y comunión. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie. Sed santos, dijo Él, porque yo soy santo. Y sabe que en toda esta historia, que hoy de una u otra manera la palabra nos confronta, como lo confrontó la palabra a Adán, que de alguna manera quedó expuesto. Si no, mirá, yo no. Por eso Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando usted ve a gente que se anda escondiendo del llamado y del ministerio, ya sabe lo que le está pasando. Cuando la iglesia de Jesucristo no quiere hacerse cargo del llamado, del servicio, anda escondida, sin paternidad y con miedo, porque sabe que no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero en esta noche Dios nos ha traído porque Él quiere que nosotros podamos recibir sus vestiduras. ¿Cuántos quieren recibir sus vestiduras? Y cuando Él nos viste, la túnica es perfecta. Su túnica es sagrada, por eso dice que la de Él era sin costura. Una túnica que simbolizaba la perfección y la santidad y la pureza, la cual Él podía ejercer el sacerdocio, podía no solamente entrar, porque Él era, a Él entraban, y no solamente una vez, entraban y pasaron los años, más de 2000 años, y hoy seguimos entrando, y algunos entran y salen, y es tan amplia su entrada, que incluso Él dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y muchas veces abusamos de esa gracia. En la semana, cuando el Espíritu Santo ministraba en mi corazón, digo: Señor, ¿cómo me gustaría comprender, no en el significado de la Real Academia Española, el significado de la longanimidad de Dios? ¿Cuánta longanimidad? Yo hablaba con Él y digo: Señor, tu longanimidad es estirar. Se estira y se estira y se estira por años. Y la longanimidad de Dios parece que no se va a cortar, porque no se corta, claro, porque su gracia está sobre nosotros. En esta noche su gracia está sobre tu vida. Su gracia está sobre mi vida. Por eso que la longanimidad no se corta. Por eso que no se detiene, y dice que su misericordia se renueva cada mañana, y te levantas a buscarle. Seguramente que en esta noche su palabra, que es viva, poderosa y eficaz, ha de estar escudriñando lo más profundo de tu ser.
para que sepas que Él no quiere exponerte. Él no quiere taparte. Él quiere quitarte el pecado. Él quiere que podamos ser responsables y hacernos cargo. Por eso la pregunta en esta noche ¿es taparrabo o túnica? Y sabe que la Biblia dice que cuando Jesús sale de esa manifestación gloriosa, María, cuando identifica que es Él, lo primero que quiere hacer es tocarlo. Volver a tener esa relación con Él cerca. Poder sentirlo. Poder volver a tenerte una vez más. Y Jesús le dice, pará, no. Porque todavía no fui a mi Padre. Jesús estaba envuelto en la gloria que el Padre le había entregado. Jesús estaba viviendo y experimentando algo que siempre me llama la atención y lo repito, experimentando visible y tangible la gloria de Dios. Y no sé cuánto hace que no puedes experimentar su gloria. No sé cuánto hace que no puede ser visible en tu vida y tangible su presencia. Que quizás durante años los viste en los demás, cómo lo usa Dios a él o cómo Dios lo usa al otro, cómo Dios lo bendice, cómo Dios al otro le puede dar. Pero hay algo que en esta noche tiene que ocurrir sobre tu vida. Porque hablábamos de la muerte. Para que haya una muerte tiene que haber un sacrificio. Y la Biblia dice que luego de la muerte vino la resurrección. Y yo quiero decirte de parte de Dios en esta noche que hay un tiempo de resurrección para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio, para tu salud, para tus finanzas, para tu economía. Y que Dios quiera hacerlo visible y Dios quiera hacerlo tangible. Que sea el fruto del poder de Dios sobre tu vida, transformando, rompiendo las piedras, abriendo la tierra, manifestando su gloria, haciendo visible y que todos vean y que digan: aquel que estaba muerto ahora vive. Aquel que estaba enfermo ahora es sano. Aquel que no podía entrar ahora entra. Y ya para ir terminando en esta noche, obviamente que no hay nada más hermoso que escuchar su voz. Y hoy podemos predicar, podemos bendecirte, podemos compartirte una palabra. Pero lo que Dios puede provocar en tu vida no lo puede provocar el hombre. Lo que Dios puede hacer en esta noche en tu vida, podemos ayudarte, direccionarte, orarte, imponerte manos. Pero la Biblia dice que la intervención de Dios fue sobrenatural. Cuando Jesús estaba allí en esa cruz, intervino Él, porque ya no quería que esté más afuera. Y Jesús en esta noche no quiere que ya estés afuera. Ya no quiere que estés afuera del sistema, no quiere que estés afuera de la felicidad, no quiere que estés afuera de la restauración, no quiere que estés afuera de la prosperidad. Y Él quiere intervenir hoy en esta noche. Si escuchares hoy su voz, dice, no endurezcáis tu corazón. Él hoy quiere intervenir, pero para que Él pueda intervenir hay algo que no puede hacer, que lo hizo una vez y para siempre. Y es sacrificarse y morir en la cruz del Calvario. Por eso cuando el apóstol dice, no tengas en poco una salvación tan grande. Por eso que en esta noche no sé de qué forma o de qué manera hayas venido vestido. Pero sí quiero decirte de parte de Dios que hay una intervención. Ponte de pie, por favor, en esta noche.
Creemos que en esta noche, obviamente Jesús está en este lugar. Somos su iglesia. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios comience a ministrar tu corazón. Y que puedas preguntarte en esta noche, ¿dónde estás parado? ¿En la puerta del Edén, que se volvió inaccesible para tu vida, inalcanzable, imposible? ¿O estás parado delante de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Dónde estás parado hoy en esta noche? Porque si todavía estás delante del Edén, que no puedes hacerte cargo de lo que pasó y dejarlo ya y reconocer y buscar, entonces déjame decirte que va a ser inaccesible que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Pero si en esta noche decides sacrificar y morir, entonces habrá una intervención sobrenatural donde su gloria se manifestará.